Arrancamos con infecciones del sistema nervioso central. Vamos a hablar ahora de las meningitis, tanto agudas como crónicas. Pero antes de hablar de eso, hagamos un pequeño repaso de cómo puede haber una infección del sistema nervioso central. Hay tres puertas de entrada al sistema nervioso central para los microorganismos. Estos pueden ser por contigüidad, acercándose de regiones cercanas, como por ejemplo lo puede ser una otitis media complicada, una mastoiditis, que refiere básicamente a una inflamación del huesecillo del oído mastoide, y una rinosinusitis. Todas estas regiones conectan directamente con el sistema nervioso central, por lo cual puede ingresar a partir de acá, del oído, etc. Otra es la puerta hematógena. Son infecciones que llegan a la circulación y a partir de la circulación, en algunas circunstancias, pueden cruzar la barrera hematoencefálica y acceder al sistema nervioso central. Finalmente, la última puerta es la puerta traumática. Traumática porque hay un trauma de la piel, del hueso y todo lo que permite acceder al sistema nervioso central. La puerta traumática es común principalmente en accidentes traumáticos, como por ejemplo un accidente de auto. También se puede observar en neurocirugías sin una sepsis adecuada, aunque eso es menos frecuente. Debido a que la puerta traumática conecta la piel con el hueso, con el sistema nervioso central, es muy común observar en infecciones de origen traumático infecciones por organismos que habitan la piel, flora endógena de la piel. Es lo que predomina, no siempre lo que uno encuentra, pero para tener una idea. Con eso en claro, podemos ahora hablar de las meningitis. Estas se pueden clasificar en agudas y crónicas, y dentro de las agudas en bacterianas, parasitarias, virales, y crónicas, bacterianas y fúngicas principalmente. Si yo observo en un líquido cefalorraquídeo, en una muestra de líquido cefalorraquídeo, observaré que tanto la bacteriana como la parasitaria forman un líquido cefalorraquídeo turbio, y la viral aguda con la bacteriana crónica, un líquido cefalorraquídeo claro. Bien, el objetivo diagnóstico de una meningitis, de un paciente con meningitis, es siempre descartar si mi paciente tiene o no una meningitis aguda bacteriana. ¿Por qué? Porque las meningitis agudas bacterianas pueden, y son las únicas, que pueden evolucionar con una sepsis, la cual puede ser muy mortal para mi paciente. Entonces, yo tengo sospechas de meningitis, no es que las otras meningitis no me importan, pero la que más me interesa descartar es la meningitis aguda solamente, no la crónica, aguda bacteriana, por la cantidad de complicaciones que presenta. Como por ejemplo la sepsis, que puede ser mortal. Algunos agentes de estos en realidad son muchos agentes los que pueden generar todas estas patologías, tienen un cuadro y de ese cuadro tienen que conocer el agente, el periodo de la edad del paciente en la que suele afectar, si es en neonatos, en la vejez, en la vida media, la morfología del microorganismo y el material genético del microorganismo. Todos elementos que me permiten discernir si está afectando un microorganismo u otro. Porque lo que yo quiero descartar es si ese microorganismo pertenece al cuadro de las meningitis agudas bacterianas. Entonces tengo que reconocer si es una meningitis aguda viral o una bacteriana, por ejemplo. Las parasitarias realmente son sumamente infrecuentes. Entonces, si yo tengo sospecha de una meningitis aguda con líquido turbio, líquido cefalorraquídeo turbio, voy a sospechar que es bacteriana hasta que se compruebe lo contrario. Hay parasitarias, pero es muy raro. Dentro de la viral aguda hay algo que hay que recordar, y es que hay un virus de la familia Picornaviridae, que las muestras no se hacen por líquido cefalorraquídeo, sino que se hace una muestra por materia fecal.
Entonces, capaz tiene una meningitis aguda viral y el líquido cefalorraquídeo no muestra ninguna normalidad. Tengo que tomar una muestra de materia fecal, por ejemplo, solo para ver si es picorna viridae. Que recuerden que picorna viridae es asociada, por ejemplo, a los mariscos, transmisión fecal oral, etc. Bien, también es importante recordar que hay meningitis crónicas bacterianas, una muy importante es la tuberculosis, y en las fúngicas puede ser, por ejemplo, histoplasmosis, Cryptococcus neoformans, coccidioidomicosis, en la cual, también pregunta de parcial, hay que recordar que tanto una meningitis crónica por tuberculosis como una meningitis crónica por histoplasmosis y Cryptococcus neoformans, no por coccidiomicosis, sino por estos dos, son meningitis crónicas marcadoras de un paciente con SIDA. Coccidiomicosis, lo único que me indica es que el paciente tiene una inmunosupresión, que puede ser SIDA, pero no es marcadora de SIDA. Bien, con esto en cuenta vamos a pasar a hablar un poquito de la clínica, solo algunas palabras. La meningitis, sea aguda o crónica, aunque predomina la aguda bacteriana, puede generar una comprensión del sistema nervioso central, por lo cual puede activar distintas áreas del cerebro. Una de las que suele activar es el centro del vómito, por lo cual mis pacientes suelen tener vómitos a chorro. Es un vómito muy fuerte, muy violento, que sale con mucha rapidez, por eso es como un chorro que se expulsa. También suelen presentar fotofobia. Y tenemos los famosos signos clínicos meningios, los signos meningios. Donde tenemos el signo meningio de Kernig y de Brudzinski. Básicamente, debido a una rigidez de los músculos, que además genera rigidez de la nuca, cuando yo le pido al paciente que se acueste y levante la cabeza, o se la levanto yo mejor dicho, va a levantar las piernas. O si el paciente está acostado, no puede tener las piernas flexionadas, siempre las termina levantando, debido a que tiene mucha rigidez. Nada, si escuchan la palabra vómito a chorro, fotofobia, signos meningios, o signo de Kernig, o signo de Brudzinski, o rigidez de la nuca, ya estamos pensando en una meningitis, y lo más probable es que por la rigidez de la nuca sea una meningitis aguda bacteriana, que es lo que yo más quiero descartar debido a la alta mortalidad por sepsis. Esto es lo más importante. Ahora vamos a pasar a cuestiones finas del diagnóstico de una meningitis, tanto aguda como crónica, pero ese es el primer pantallazo y esto es lo más importante. Todo lo que está marcado acá se les van a preguntar, sea en un choice o en un oral. Así que ahora pasamos al diagnóstico fino de una meningitis. El diagnóstico de las meningitis entonces se divide en meningitis agudas y crónicas. A grandes rasgos tenemos tres momentos. 1. Recolección de la muestra. 2. Transporte de la muestra. 3. Análisis de la muestra. Recolección de la muestra meningitis aguda. Primero, se puede hacer una punción lumbar obteniendo 2 muestras de líquido cefalorraquídeo. Pero repito, es una sola punción lumbar, haces todo el mecanismo, sacas una muestra y sin sacar el aparato haces otra muestra del líquido cefalorraquídeo. Una punción que obtiene 2 muestras. Otro se puede hacer a partir de sangre periférica, entre 2 o 3 veces te saco sangre, cada 15 minutos. Espero 15 minutos para que la muestra sea más fiable justamente, que no agarré justo el lugar donde está el organismo o justo donde no estaba, sino que pasaron 15 minutos, tendría que haber cambiado la sangre y si el microorganismo está en sangre, lo debería encontrar entre 2 y 3 muestras cada 15 minutos. Y solamente si tengo sospechas de una infección que puede ser paralítica, obtengo muestra fecal. ¿Cuál infección puede ser paralítica? Bueno, polio, justamente. Entonces, cuando tengo sospechas de que mi paciente sufre una meningitis aguda por polio, obtengo muestras de materia fecal. Transporte. Para las bacterias, el transporte es por Stuart o Amies. Básicamente es un nombre de un método de transporte, lo que tiene que saber es que es a temperatura ambiente. Para los virus es en una heladera. Fin.
pero sepan esa diferencia. Luego viene el análisis de la muestra. A partir de la sangre hago un hemocultivo, a partir de la materia fecal observo qué hay ahí. Pero lo que más me interesa es el análisis del líquido cefalorraquídeo obtenido de una punción lumbar. Bueno, como dijimos, tenemos dos muestras. La primera muestra se analiza físico-químicamente. Físico-químicamente es la veo y analizo el contenido. Si es una bacteria, debería ser turbio, con polimorfos nucleares, hipoglucémico, poca glucemia, y una alta proteinorraquia o hiperproteinorraquia, muchas proteínas. En cambio, si es viral, va a ser claro, con linfocitos en vez de polimorfos nucleares, con una glucemia normal y con una proteinorraquia elevada, pero no tan elevada como el caso de las bacterias. Eso es lo que hice con una muestra de líquido cefalorraquídeo. La otra muestra la centrifugo. Y a partir de la centrifugación obtengo un sobrenadante y un sedimento. Del sobrenadante lo que puedo hacer es buscar antígenos capsulares. Si tengo una bacteria que tiene cápsulas, la puedo detectar a través de esto. También, si sospecho de un virus, puedo hacer un PCR o un retro-PCR. Pero como dijimos siempre, en una meningitis aguda lo que quiero descartar es la presencia de una bacteria por la sepsis que puede generar. Además de la centrifugación que me da el sobrenadante, también me va a dar el sedimento. El sedimento le puedo hacer una tinción, que la mejor es la tinción Gram en este caso, positivo o negativo o no Gram, y un cultivo. Cultivos hay varios, depende de mi sospecha. Puede ser el de McConkey, por ejemplo, o una Agar-Sanger, etc. Lo más común acá es entonces la tinción, porque la tinción es barata y la tinción me va a indicar rápidamente si se trata o no de una bacteria, que es lo que yo quiero descartar. Entonces hago todo esto y lo que más suelo hacer es después una tinción del sedimento de la centrifugación de mi segunda muestra de líquido cefalorraquídeo. Por el otro lado tenemos una meningitis crónica. En una meningitis crónica las muestras obtienen tanto de sangre periférica como líquido cefalorraquídeo. De vuelta es más o menos para lo mismo, pero no obtengo materia fecal. Solo la transporto por Stuart en temperatura ambiente, no en heladera. Y el líquido cefalorraquídeo, las dos muestras que obtuve, una también es físico-química y la otra también es por centrifugación. Acá lo importante es lo siguiente. Si yo observo una infección bacteriana a nivel físico-químico, acá va a ser claro y con linfocitos. Igual que una meningitis aguda viral o una meningitis crónica viral, ya que estamos. En lo que se diferencia es que genera una hipoglucemia y genera una proteinorraquia también no tan elevada como la meningitis aguda bacteriana. Pero entonces, esta hipoglucemia es siempre indicativa de una meningitis, sea aguda o crónica, pero bacteriana, y los otros valores pueden cambiar. Si encuentro polimorfos nucleares, es meningitis aguda bacteriana 100%. Si encuentro que es un líquido claro con linfocitos, tengo que mirar el nivel de glucemia. Y después, las meningitis virales agudas y crónicas son idénticas. Claras, linfocitos, normoglucemia, glucemia normal, y una proteinorraquia normal sota. Bien, en el líquido cefalorraquídeo también, además del análisis físico-químico, puedo hacer un análisis por centrifugación, donde puedo ver el sobrenadante, buscando de vuelta antígenos capsulares, o hacer un sedimento para ver una tinción o un cultivo. Uno que sería positivo en un antígeno capsular es Cryptococcus neoformans. Y en una tinción en la que Cryptococcus neoformans también es positivo, es en tinta china. ¿Por qué remarco esto? Porque Cryptococcus neoformans, como en las meningitis crónicas por histoplasmosis o en el caso de tuberculosis, son marcadoras de SIDA. Entonces, tengo que tener en cuenta esto, ya que me pueden indicar si el paciente tiene o no SIDA, no solamente SIDA, sino un SIDA avanzado. Y hablando de SIDA, algo que está bueno hacer en una meningitis crónica, aunque por supuesto no es obligatorio, es un estudio serológico complementario a ver si el paciente es HIV positivo. Esto no es para analizar la meningitis, esto es para ver si puedo estar sospechando yo de si el paciente presenta una infección por Cryptococcus neoformans, por ejemplo. Y una infección en un HIV positivo, meningitis, puede ser muy grave también. Entonces, es algo adicional.
no es algo asociado al análisis de la meningitis per se, sino algo que me dice de la gravedad de lo que puedo estar buscando. Nunca va a tener una infección por Cryptococcus neoformans a menos que tenga SIDA, porque esta es una infección marcadora de SIDA, por ejemplo. Pero bueno, es una idea y algo que me puede dar más información. Bien, con esto terminamos meningitis. Pasemos a otros tipos de infecciones del sistema nervioso central.